empecemos a ver lo que es teoría de las probabilidades. En algún momento yo les dije, bueno, ¿cuánto hay en sala? Bien, estamos alrededor de los 40. Bien. Bueno, en algún momento les dije que la teoría de las probabilidades era prácticamente igual, salvo pequeñas diferencias, algunas cositas que le llaman de otra forma, y un pequeño cambio que hay que hacer a la teoría de conjunto. Entonces espero que hayan repasado y tengan en claro lo que es teoría de conjunto, porque así vamos a empezar y nos vamos derivando hasta llegar a la teoría de las probabilidades. Entonces nuestro esquemita viejo esquemita con el cual iniciamos las videoconferencias, teníamos un fenómeno, esos fenómenos los clasificábamos, nos centrábamos en un tipo particular, que son estos celestitos que están aquí, lo que se denominan experimentos aleatorios. Y esa relación con la teoría del conjunto viene dado porque justamente ese experimento aleatorio lo vamos a reproducir tantas veces como necesitemos o tengamos ganas. Entonces, como esos resultados están vinculados con una variable, esa variable va a ir tomando esos diferentes resultados que va a tener el experimento aleatorio. Entonces esto me va a producir una serie que yo la puedo representar como si fuera dentro de una bolsa, como si fuera un conjunto. Entonces, la teoría de las probabilidades, relativamente nueva, ya vamos a ver por qué, justamente es una parte de las matemáticas que su objeto de estudio son esos procesos y en realidad más que los procesos, los resultados que obtenemos de esos fenómenos, de eso que nos llama la atención, pero que justamente no están determinados si no hay varios resultados y no siempre sale el mismo. Entonces, siempre con la idea de disminuir esa incertidumbre, esa falta de conocimiento, de saber cuál va a ser el resultado de lo que yo estoy produciendo, es que vamos a ver, o lo que aporta la teoría de las probabilidades, es justamente visualizar o formalizar otorgándole un grado a esa ocurrencia de esos diferentes resultados que va a tener ese experimento aleatorio. Entonces recordemos que para que se conforme un experimento aleatorio, yo puedo identificar en el mismo tres características o condiciones.
La primera es que debe tener 2 o más resultados posibles. No debo tener algún elemento de juicio, algo que me permita decir cuál va a ser el resultado antes que yo produzca ese experimento, que produzca ese fenómeno. Y la tercera característica es que yo lo puedo reproducir tantas veces como yo quiera. Ese tantas veces como yo quiera, tómelo entre comillas, porque siempre hay limitantes, ¿sí? Hay limitantes de tiempo, hay limitantes de recursos. Entonces tómelo ese tantas veces como yo quiera, como un número grande de veces. Entonces, ese conjunto, esa sucesión de valores que genera o que se generan a partir de la reproducción una cierta cantidad de veces de ese experimento aleatorio, le vamos a denominar espacio muestral. ¿Qué es el espacio muestral? Bueno, es el conjunto formado por todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Entonces, fíjense qué importante que es la definición y la identificación del experimento aleatorio, porque en cuanto yo lo defino, solito, inmediatamente queda también definido el espacio muestral. O sea, cuáles van a ser todos los posibles resultados. Posibles, justamente porque el fenómeno es aleatorio. O sea que nuestro universo, la totalidad de lo que vamos a estar viendo, va a ser el espacio muestral. Entonces, un pequeño ejemplito, el lanzamiento de una moneda. ¿Tengo 2 o más resultados posibles? Sí. Por supuesto que la moneda debe ser honesta, debe ser equilibrada. Entonces, si la moneda es equilibrada, antes del lanzamiento yo no puedo decir qué lado de la moneda va a salir, o el anverso o el reverso, el número o escudo, cara o cruz, o cara y seca, lo que, bueno, como quieran llamarle, ¿sí? O un lado y el otro lado. ¿Puedo tirar tantas veces como yo quiera la moneda? Y sí. ¿Cuántas veces quiere que tire? 100 veces, 200 veces, bueno, hasta que se me cumpla un tiempo y tenga que ir a hacer otra cosa. Y después puedo continuar también. Entonces, el espacio muestral, el universo del cual nos vamos a estar fijando, queda conformado justamente por esos dos estados, número y escudo, que le he llamado en este caso. Fíjense que inmediatamente yo identifico 2 elementos
dentro de ese conjunto. Ese conjunto, el omega, el espacio muestral, en este caso está escrito o está descrito por extensión. O sea, tengo identificado a todos y cada uno de los elementos que lo conforman. Y fíjense que acá aparece una palabrita nueva que es evento. Evento o suceso. ¿A qué le llamaremos evento o suceso? Lo podemos estar deduciendo de acá. A todo subconjunto de un espacio muestral le vamos a llamar evento o suceso. Entonces, ¿qué es un evento o suceso? Un subconjunto del espacio muestral. Entonces empecemos a ver o a identificar qué podemos llegar a tener dentro de ese espacio muestral. Cada elemento de ese espacio muestral le vamos a llamar punto muestral. Fíjese que elemento le llamamos en teoría de conjunto, en este caso le vamos a llamar punto muestral. Un evento elemental es un conjunto conformado por un solo elemento, o sea, por un punto muestral. El evento seguro es lo que se puede dar y si es lo que se puede dar, entonces no tengo otra cosa más. Entonces el evento seguro es el espacio muestral. Pero también, y esto puede costar un poquito de visualizarlo, pero viene derivado de la teoría de conjunto. Todo conjunto incluye al conjunto vacío. El conjunto vacío le vamos a llamar el evento imposible. O sea, justamente ¿por qué? Y porque no tiene elementos. No está contemplado, si bien está adentro, pero no está contemplado como un elemento dentro del espacio muestral. Por eso es el evento imposible. No se puede dar. Entonces, justamente, las probabilidades, ya lo vamos a ver un poquito más concreto, van a estar dentro o entre el evento imposible, lo que no se puede dar, y el evento seguro, que es todo lo que se puede dar. Entre ellos, entre esos dos eventos, tenemos todos los otros eventos o sucesos
que son los justamente subconjuntos del evento seguro. ¿Vamos más o menos hasta acá? ¿No hay dudas, consultas? No, profe. No, profe. ¿Bien? Mira. ¿Hasta el momento? Bueno, perfecto. Entonces, vamos de 10. Sigamos entonces. Así como hemos definido, hemos empezado a ver el punto muestral, el evento seguro y el evento imposible. Definamos lo que es el evento contrario o complementario a un cierto evento o suceso. Definido un omega, un espacio muestral, y dentro de él un subconjunto, un suceso o evento, vamos a definir al evento contrario o complementario a ese evento A como la diferencia entre el espacio muestral y ese suceso o evento, ese subconjunto definido como A. Entonces, un evento complementario estará conformado por todos los elementos, por todos los puntos muestrales, tal que esos puntos muestrales pertenecen al omega, pero no pertenecen al evento A. Bueno, hay varias formas, según la bibliografía, según la nomenclatura que tomen, de identificar el evento complementario. Algunos lo hacen con una C sobre el nombre del subconjunto, otros lo hacen con una rayita arriba de la identificación del subconjunto. Según la rama que o la parte de la matemática con la cual estén trabajando, puede haber otras nomenclaturas. La cuestión es que debe cumplirse esta condición, que los elementos pertenezcan al espacio muestral, pero no al evento o suceso definido. Entonces, todos los puntos muestrales que no están dentro de ese evento o suceso serán el complemento, conformarán el complemento. Bien, veamos un par de operaciones básicas que se pueden hacer con eventos o sucesos. Por supuesto, también definir derivados. Hasta el momento lo que estamos viendo es prácticamente teoría de conjunto, solamente cambiándole algunos nombrecitos a algunas cosas. Siempre definido un espacio muestral, y dentro del mismo identificado dos subconjuntos, en este caso que le vamos a llamar A y B, podemos
vamos a identificar tres operaciones básicas. Una que ya les mencioné, que justamente es la diferencia entre esos dos subconjuntos definidos sobre el espacio muestral, que ya vamos a seguir ahondando un poquito más sobre esa diferencia, porque esa diferencia, según las dos operaciones de arriba, puede tener una pequeña alteración. Entonces, vamos con la primera. La primera operación es la operación de unión. Lo vamos a representar por AV, y la unión entre esos dos eventos va a estar dada por los elementos que pertenecen al conjunto A o pertenecen al conjunto B. Con que pertenezcan a alguno de los dos conjuntos, inmediatamente ese elemento, ese punto muestral, está perteneciendo también a la unión de esos conjuntos, de esos sucesos o eventos. La otra operación, la segunda, es la intersección. En este caso lo vamos a simbolizar por A, un arquito, B, y para que un elemento pertenezca a la intersección, debe estar en el conjunto A y en el conjunto B al mismo tiempo. Ya lo vemos con un gráfico, incluso para explicar justamente cómo se puede dar la diferencia si tenemos una unión o una intersección. Entonces, hasta acá seguimos con teoría de conjunto, operaciones elementales, básicas sobre esos conjuntos. Entonces, tanto A como B están incluidos dentro del espacio muestral. En el caso de la unión, vamos a tomar este gráfico de la izquierda, con que el elemento esté dentro del sector, de alguno de los sectores blancos, denominados A o B, ese elemento pertenece a la unión. ¿Qué pasará en este caso con la intersección? Dijimos que para que el elemento pertenezca a la intersección, al mismo tiempo tiene que estar en A y en B. Entonces, en este caso, no tengo un elemento que al mismo tiempo esté en los dos sectores blancos. Por lo tanto, en este caso, la intersección entre A y B, ¿cómo es? Es vacía, porque no tengo elementos.
Y vamos al tercero, a la tercera operación, que era la diferencia. Diferencia que la habíamos puesto como A diferencia B. O sea, al conjunto A le extraemos el conjunto B. Si tenemos una situación así como la izquierda, donde el omega está simbolizado con este segrinado celeste oblicuo, si al conjunto A le extraemos el conjunto B, ¿qué nos queda? Nos queda el conjunto A. Por lo tanto, en este caso, esa operación de diferencia no me estaría afectando la extracción del conjunto B del conjunto A. Por lo tanto, me sigue quedando el conjunto A. Tomemos la situación de la derecha, donde tengo definido al espacio muestral en blanco y a los sucesos o eventos, a los subconjuntos, como naranja. Vamos con la primera operación, que es la unión. La unión no me afecta porque el elemento que esté en algún sector naranja, listo, ya pertenece a la unión. Entonces no hay ningún problema acá. Ahora, ¿qué pasa con la intersección? En este caso, sí puedo identificar elementos que al mismo tiempo están en el conjunto A y en el conjunto B. ¿Cuáles son? Son los que están delimitados por este menisco. Entonces, solamente los elementos que están dentro de este menisco van a pertenecer a la intersección. Y la tercera operación era la operación de diferencia, donde decíamos que al conjunto A le extraíamos el conjunto B. Fíjense que en este caso, si al conjunto A le extraigo el conjunto B, lo que le voy a estar retirando justamente es la intersección, es ese menisco. Y lo que me va a dar como resultado va a ser el conjunto A como si lo hubiera mordido del costado. Como si fuera la luna que está en cuarto creciente. Interrupción. Sí, profe. Sí, bro. Bien. Bueno. Continuemos entonces.
Bien, ¿están viendo la pantallita de los conjuntos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, cualquier cosa por el chat me escriben. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, sigamos entonces. Entonces, en base a estas dos situaciones que se plantean acá, podemos definir cuando dos eventos o sucesos son mutuamente excluyentes o exclusivos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿En el primer caso o en el segundo caso? Fíjense la definición. Dos eventos A y B que pertenecen al mismo espacio muestral son mutuamente excluyentes o exclusivos cuando no pueden ocurrir simultáneamente. O sea que cuando no tenemos, claro, el de la izquierda, exactamente. Cuando no tenemos intersección entre los eventos, el caso de la izquierda, la intersección es vacía, entonces vamos a decir que los eventos son mutuamente excluyentes. O sea, se excluyen uno a otro. Ocurre el evento A u ocurre el evento B. No pueden ocurrir el evento A y el evento B al mismo tiempo. O sea, si ocurre el evento A, es como que lo corre, lo saca, lo excluye al evento B. Lo mismo, si ocurre el evento B, no puede ocurrir el evento A. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta si entre esos conjuntos hay superposición, o sea, hay intersección o no, porque me puede estar cambiando esas situaciones de ocurrencia. Esto que está acá en la placa es para reforzar un poquito más de todo lo que dije anteriormente. Entonces,
en base a todo lo que hemos venido viendo, que básicamente es teoría de conjunto, con un par de definiciones de la teoría de las probabilidades. ¿Alguien me puede decir qué es probabilidad? ¿Qué hace la probabilidad? La probabilidad nos da una medida sobre la posibilidad de que ocurra un suceso, porque todos estos sucesos son aleatorios. Sí, Juan Carlos, perfecto. Bastante bien. La probabilidad lo que me va a estar dando es un grado, justamente una medición de la ocurrencia de algo que me interesa. Entonces, por ejemplo, si yo le digo, ¿qué probabilidad hay de que mañana llueva? ¿Qué me dice usted? Que habría que ver los factores que pueden afectar para que se produzca lluvia, como la humedad. Bien, pero si yo le pregunto así, o sea, ¿sí, mañana llueve o no llueve? Y hay un 50%. Usted dice que hay un 50%. Claro. Un poquito más se me hace, profe. Un poquito más. No es un experimento del todo aleatorio igual, así que Ah, no es aleatorio. O sea que usted tiene elementos de juicio que me puede decir que mañana, con certeza, que mañana llueve o no llueve. del todo no, pero Ah, del más todo o no, menos a grandes rasgos. pero más o menos. Y Claro, volvemos de podemos nuevo. tener indicadores, pero aún así no asegurarlo. Podemos decir que es probable que pase. Claro, exactamente. O sea, puede tener indicios, indicadores, como usted dice, pero no la certeza porque justamente no es un fenómeno totalmente determinístico, es un fenómeno probabilístico. Bueno, pero yo le puedo decir que todas las veces que se me cortó internet, al otro día llueve. O sea que mañana, como se me está cortando bastante seguido y tengo infinidad de problemas con la conectividad, listo, mañana seguro llueve. Pero justamente como lo observa su compañero, profe, ¿y qué tal si nos fijamos en la humedad? Nos fijamos en la velocidad del viento, bueno, en la presión atmosférica, bueno, todos esos factores climáticos o que tienen que ver con el medio ambiente. Entonces, permítame decirle que para definir probabilidad no hay una sola manera, sino hasta el momento podemos identificar 4. La primera es la definición o la concepción subjetiva de probabilidad o personalista también. Que tiene que ver con la experiencia de cada uno frente a ese fenómeno, a esa ocurrencia que estamos tratando. En este caso, la lluvia de mañana. Después tenemos la probabilidad clásica o a priori, también denominada de Laplace, donde ya entramos a formalizar un poquito más.
Lo mismo ocurre con la probabilidad frecuencial o a posteriori y la definición axiomática de probabilidad. Entonces empecemos a ver cada una de ellas. La probabilidad subjetiva personalista, justamente lo que les decía, es el grado de ocurrencia que yo le otorgo en base a mi experiencia sobre un determinado fenómeno o hecho que estamos estudiando. La probabilidad clásica o a priori la vamos a obtener a partir de un cociente. El cociente entre dos cardinalidades. El numerador está dado por la cardinalidad del conjunto que me favorece. Esa cardinalidad, en este caso, como estoy preguntando por el evento A, es justamente la cardinalidad del evento A. Y el denominador, en este caso la letra M, está dada por la cardinalidad del espacio muestral. Y fíjense acá que como la probabilidad la obtenemos a partir de un cociente, la probabilidad, ¿qué va a ser? Va a ser un número. Como yo les mencionaba hace un ratito, la probabilidad está comprendida entre el evento imposible y el evento seguro. El evento imposible, ¿cuál era? Era el que no tenía elementos, o sea, estaba fuera, no estaba contemplado, pero sí contenido por el espacio muestral. Entonces, la cardinalidad de ese conjunto, ¿cuánto es? 0. Entonces, 0 sobre algo, ¿cuánto me da? Me da 0. Ahora bien, vamos al otro extremo. ¿Cuál era el otro extremo? Era el espacio muestral. Cuando el evento A sea igual al espacio muestral, la probabilidad, ¿cuánto va a ser? Las cardinalidades son iguales. Y algo sobre sí mismo, ¿cuánto me da? Y 1. Entonces, y esto se lo recalco en este momento y después lo podemos seguir indagando. Cuando les pregunten sobre probabilidad, ¿cuánto es la probabilidad de que llueva mañana? De que terminemos la clase o la videoconferencia bien, sin que se me siga cortando internet. Bueno, ustedes lo que tienen que decir, o su respuesta, es un número que está entre 0 y 1. Puede ser 0, puede ser 1. Pero por favor, no digan que la probabilidad es del tanto por ciento. O hay una probabilidad del 50%.
Bueno, se me salió el teléfono de línea. Ahora seguimos. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Entonces, estaba con que la probabilidad no es por ciento. La probabilidad es un número entre 0 y 1. 0,3528. 0,7421. Pero no del 25%. ¿Sí? Y justamente lo podemos demostrar a través de todas estas placas que yo le estoy presentando en este momento. Bien, algunas características, en alguna bibliografía, así como yo lo puse en la placa, lo pueden encontrar como desventajas. Bueno, no sé si serán ventajas o desventajas según la situación. Pero para aplicar este concepto, de antemano, Disculpe, profe, se lo dejo de escuchar. un cociente sobre infinito, ¿qué me da? Disculpe, Y me profe, da se lo dejo de escuchar. bien. Ahora, Ahora ya se lo escucha de vuelta. ¿me escucha de nuevo bien? ¿O más o menos? Ahora bien. Ahora bien. Bueno, entonces le decía que, o estaba mencionando sobre algunas características de esta definición de probabilidad. Primero que debo conocer de antemano las cardinalidades de los casos que estoy buscando, los que me favorecen, y sobre los casos posibles, la cardinalidad del omega. También sabemos que el omega, en este caso la cardinalidad del omega, debe ser un número finito. O sea que el conjunto no puede ser infinito, porque si no, este cociente se me hace indeterminado. Esas son algunas características que debo tener en cuenta para aplicar esta definición si leemos en este espacio. Se le está entrecortando, profe.
Sí. Bien, entonces nos habíamos quedado en la diferencia. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la probabilidad clásica y la probabilidad frecuencial? Bueno, justamente la probabilidad frecuencial se va construyendo a medida que va ocurriendo ese fenómeno que estoy analizando. O sea, no le pongo restricciones, no lo confino a la cardinalidad del espacio muestral. Ejemplo clásico de probabilidad frecuencial es cuando ustedes, por ejemplo, tienen que elegir un médico para que lo opere de alguna dolencia. Entonces van y preguntan cuáles son los éxitos de todos los médicos que tienen dentro del establecimiento. Pero ¿qué pasa? Esa probabilidad es hasta el día de ayer. Porque esos médicos hoy están operando de nuevo. Entonces hay que ver cómo esos casos o esas operaciones para ver si modifican o no el grado de éxito que van teniendo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Más o menos, pese los cortes. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Y la cuarta y última. Es la probabilidad axiomática, que justamente con la definición axiomática de probabilidad se termina de conformar la teoría de las probabilidades, y eso ocurrió más o menos a principios de los años 30, de 1930. Y esta definición y toda la teoría de probabilidades se la debemos a un matemático ruso denominado Kolmogorov. Entonces, esta definición justamente está basada en axiomas. Sabemos que los axiomas son cuestiones evidentes que no tienen demostración por sí solas, justamente por ser evidentes. Y en base a los axiomas podemos construir teoremas que eso sí tienen demostración. Entonces empecemos a ver cómo es la definición axiomática. Definido un experimento aleatorio, inmediatamente tengo determinado el espacio muestral y sobre ese espacio muestral yo defino una cierta porción que le vamos a llamar el evento o suceso A. Entonces, sobre ese evento o suceso A, podemos identificar estas tres condiciones. La probabilidad de cualquier suceso o evento
es igual o mayor a 0. Y esto lo podemos ver con las dos definiciones anteriores, porque la obtenemos a partir del cociente. Entonces, si la cardinalidad de lo que estoy buscando es 0, o sea, no está dentro del conjunto del espacio muestral, bueno, la probabilidad va a ser 0. Si tomo cualquier subconjunto, la cardinalidad es mayor a 0, pero menor a 1. Entonces, el valor de ese cociente va a ser superior a 0. La probabilidad del espacio muestral, del evento seguro, es igual a 1. Y la tercera característica, o tercer axioma, si ustedes quieren, ya lo vamos a ir desglosando a cada uno de ellos, es que identificados una cierta cantidad de eventos dentro de ese espacio muestral, todos ellos mutuamente excluyentes entre sí, mutuamente excluyentes o mutuamente exclusivos entre sí, esto me implica que la probabilidad de la unión de esos eventos es igual a la suma de las probabilidades de todos y cada uno de los eventos. Entonces, estas tres características son los tres axiomas en los cuales se basa la definición axiomática de probabilidad. Entonces, las leyes de probabilidad, o toda la teoría de probabilidad, se basa justamente en las relaciones que hay, que se dan entre todos y cada uno de los subconjuntos que podemos identificar dentro del espacio muestral. Como les mencionaba hace un ratito, un axioma es algo evidente que no necesita demostración. Y un teorema son verdades que sí necesitan demostración y se demuestran en base a los axiomas. Entonces, el axioma número 1, que me decía que la probabilidad de un cierto evento A está entre 0 y 1, pudiendo ser 0 y pudiendo ser 1. O sea, en el intervalo cerrado, 0, 1. Siempre y cuando el evento o suceso A pertenezca al espacio muestral. Con esta placa, sí, trato de completar la idea, que ya la vengo trabajando, desde las definiciones clásica, frecuencial, y las pequeñas operaciones de conjunto que les mostré anteriormente, ¿sí? Justamente un axioma
este axioma, por ser evidente, no necesita mayor demostración. El segundo axioma, justamente lo que me dice es que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. También, como ya lo he venido trabajando, y al ser un axioma, al ser evidente, cuando las cardinalidades son iguales, o sea que la del evento A tiene que ser, o el evento A tiene que ser el espacio muestral, en ese caso, la probabilidad es igual a 1. Entonces, con estos axiomas, o en base a estos dos axiomas, podemos deducir, tenemos el primer teorema, que la probabilidad del evento imposible es igual a 0. Justamente, el evento imposible es el conjunto vacío, o sea, no tengo elementos. Por lo tanto, su cardinalidad, ¿cuánto es? Es 0. 0 sobre algo me da 0. Fíjense que los ejemplos acá que yo he puesto caen fuera del espacio muestral. Fíjense cómo voy a ganar un juego si no participo. O sea, no estoy dentro del conjunto de las soluciones. Definido ese experimento aleatorio. Bueno, lo mismo ocurre con los otros dos ejemplos. Y justamente, fíjense que lo estamos construyendo, lo estamos demostrando el teorema en base a esos axiomas. Vamos con el tercer axioma. En este caso, he tomado únicamente 2, y en la próxima placa está puesto como cuarto axioma, pero en realidad es una extensión del tercero, ¿sí? Identificado un espacio muestral dentro del mismo dos eventos en donde la intersección es 0, por lo tanto son mutuamente excluyentes. Entonces la probabilidad de que ocurra la unión igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos. Acá lo hice para 2, para que lo veamos. Y acá lo hice como acción 4, que es el... Profe, yo lo escucho cortado. No sé si Lo que estoy haciendo acá. No, se escucha cortado, profe. Sí, profe, se escucha muy cortado. Escucho que hay... pero en este caso, les decía que lo había puesto reducido solamente tomando 2 eventos, o sea, 2 subconjuntos de ese espacio muestral.
Entonces, claramente, podemos ver que como no hay intersección entre esos sucesos, la probabilidad de la unión de esos dos eventos va a ser igual a la suma de las probabilidades de cada uno por separado. Entonces, acá lo puse como... Sí. ¿Cuál sería un ejemplo práctico, digamos, donde tengamos que plantear la probabilidad de la unión? Y, por ejemplo, en un dado, usted tiene los números pares y los números impares. Entonces, ahí tiene el evento A y el evento B. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número en un dado? Entonces, ahí tiene la probabilidad de la unión. Si quiere, dentro del mismo dado, tome dos eventos, 2 y 3, 5 y 6. Incluso acá se da también para plantear preguntas por los complementos. Por ejemplo, ¿cuál es definido dentro del dado? Cuando yo lanzo un dado, el omega, ¿cuál es? ¿Cómo está conformado el omega? Por 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces defino el evento A como 2, 3. Y el evento B como 5, 6. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la probabilidad de no obtener 1 o 4? La no obtención de 1 o 4 me lleva justamente a la unión entre A y B. Y claramente, entre A y B no hay intersección. Es como el caso que le estoy mostrando en la placa. Entonces, ese podría ser un ejemplo. Este ejemplito traducido al mundo fabril, para verlo concretamente, puede ser, represéntese usted como que estos 6 valores son 6 productos que usted está procesando dentro de la fábrica. Las líneas de producción llevan todos esos productos a un almacén de stock. Entonces, por ejemplo, envía un ayudante y dice, bueno, anda y sácame un producto del almacén. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que no sean los productos 1 y 4, siendo que el 2 y el 3 se realizaron con una máquina y el 5 y 6 con la máquina nueva? Por ejemplo. Entonces, claramente, si yo estoy preguntando cuál es la probabilidad que no me traiga un producto el 1 ni el 4, y bueno, me va a traer o el A o el B.
¿Está más o menos en el ejemplito? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, continuemos entonces un poquito más. Avancemos. Vamos al axioma 4. El axioma que yo lo puse como 4 en realidad es el 3, pero ampliado, ¿sí? O sea, generalizado. En este caso, no tenemos dos eventos, sino tenemos n eventos. Entonces, si son mutuamente excluyentes entre sí, claramente podemos ver que la probabilidad de la reunión de todos esos eventos es igual a la suma de las probabilidades de cada uno por separado. Veamos un pequeño teoremita que se denomina ley aditiva. En donde en este caso los eventos no son mutuamente excluyentes. Porque el axioma anterior podría ser, lo podremos ver como que es la ley aditiva, pero aplicada a eventos mutuamente excluyentes. En este caso, los eventos no son mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de la unión entre esos dos eventos o entre ese conjunto de eventos, n eventos, va a estar dada por la suma de esos eventos en particular menos las intersecciones entre sí. Fíjense en este caso, lo podríamos estar demostrando este teorema de la siguiente manera. Acá en este gráfico nos quedan determinadas tres zonas. Le podemos llamar la zona 1, la zona 2 a este menisco y la zona 3. La zona 1 es exclusivamente del conjunto A. La zona 2 es tanto de A como de B. Y esta tercera zona es exclusivamente del conjunto B. Entonces, el conjunto A está conformado por la zona 1 y la zona 2. Y el conjunto B está conformado por la zona 2 y la zona 3. Entonces, cuando yo estoy tomando acá el conjunto A, estoy tomando la zona 1 y la zona 2. Y cuando tomo acá el conjunto B, estoy tomando la zona 2 y la zona 3. Entonces tengo repetida, tengo dos veces la zona 2, siendo que tengo que tomar una sola vez cada zona. Entonces por eso, en este caso, le estoy restando la zona que se repite. Justamente la intersección es la zona 2, que la estoy contemplando dos veces. ¿Está eso más o menos? ¿Lo podemos ver a eso? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto entonces.
Entonces, un pequeño refuerzo en cuanto a la diferencia, si bien ya lo vimos allá al principio, pero nunca está de más reforzar un poquito. Porque no es lo mismo cuando los eventos son mutuamente excluyentes que cuando no. Entonces, la diferencia en este caso la diferencia entre A y B me está dejando los elementos que exclusivamente pertenecen al conjunto A. O sea que no están compartidos entre A y B. Justamente la diferencia A menos B son los elementos que pertenecen al conjunto A y no pertenecen al conjunto B. Vamos a un tercer teorema que lo podemos deducir también de los axiomas. Si dado un espacio muestral y en el mismo he definido un suceso o evento, entonces la probabilidad de ese espacio muestral se define como la suma entre la probabilidad de ese evento definido más la probabilidad de su complemento. Fíjense acá, esta parte que está en verde es el evento A. Y la parte que queda en blanco es el complemento de A. Entonces, el evento A y el complemento de A, el evento A y el complemento de A, ¿qué me conforman? Me conforman el omega. Y sabemos que la probabilidad de omega es igual a 1. Entonces, la probabilidad de esto que me queda fuera del complemento del conjunto ¿a qué es igual? Y es la probabilidad del omega 1 menos la probabilidad del evento A. Entonces, en base a los axiomas y los teoremas que hemos estado viendo, vamos a definir la probabilidad condicional. ¿Y cómo es la probabilidad condicional? Bueno, yo quiero conocer la probabilidad de un cierto evento dado que ya ocurrió otro. O sea que dentro de ese espacio muestral, yo puedo o debo poder identificar al menos dos eventos dentro del mismo. Entonces, vamos a leer de la siguiente forma y la vamos a representar o
identificar como la probabilidad del evento A, esta barrita tal que ocurrió el evento B. Tal que ocurrió, dado que ocurrió. O sea, el evento B es lo que ya ocurrió, pero a mí no me interesa el evento B, a mí me interesa el evento A, la probabilidad del evento A. Entonces, la probabilidad del evento A, dado que ocurrió el evento B, es igual al cociente entre la probabilidad de la intersección entre esos eventos sobre la probabilidad del evento que ya ocurrió. ¿Para qué me sirve la probabilidad condicional? Bueno, me sirve para restringir el dominio. Porque a mí no me interesa la probabilidad solamente del evento A, sino, o sea, del evento A sobre todo el espacio muestral, sino del evento A en referencia, sabiendo que ya ocurrió otro evento anteriormente. Volvemos un poquito, y esta placa la tomo como ejemplo, ¿sí? O sea, la tomo para poder explicar esa condicionalidad que, si bien en las placas posteriores lo vamos a ver con mayor profundidad. No me interesa la probabilidad de A sobre el espacio muestral, sino me interesa la probabilidad de A, pero sabiendo que ya ocurrió B. Entonces, si ya ocurrió B, mi espacio muestral se restringe únicamente a este suceso o evento. ¿Por qué? Porque es lo que ocurrió. Entonces, fíjense que solamente esta intersección es lo que me está interesando. ¿Por qué? Porque esta intersección también pertenece a A. Entonces, va a ser la cardinalidad de la intersección, la cardinalidad de este conjunto, sobre la cardinalidad de todo lo que ya ocurrió, que es el evento B. Eso es lo que está diciendo acá. Un ejemplo, o tratando de hacerlo un poquito más concreto. Cuando hay elementos que tienen más de una característica y todas esas características pertenecen a ese mismo espacio muestral, entonces cada una de esas características son los eventos sucesos. Pero fíjense que esos eventos sucesos están compartidos o están perteneciendo a un mismo elemento. Entonces, de esa manera, yo puedo ir sectorizando, puedo ir restringiendo, delimitando mi espacio de búsqueda.
lo que me está interesando. Entonces, a partir de esa definición de probabilidad condicional, podemos estar definiendo lo que son eventos independientes. Y acá les hago una aclaración. Por eso lo he ordenado de esta manera, ¿sí? Que eventos mutuamente excluyentes no tienen nada que ver con eventos independientes. Que sean mutuamente excluyentes es una característica. Y que sean independientes es otra característica. Los eventos pueden ser mutuamente excluyentes y pueden ser independientes. Pueden tener las dos características al mismo tiempo. Ya buscarán ustedes algún ejemplo y me lo comentarán. Pero son dos características de los eventos sucesos de un espacio muestral. Que sean mutuamente excluyentes y que sean independientes. Entonces, si bien está ahí en la placa, puesto analíticamente, pero yo les comento cuando dos eventos son independientes. Dos eventos, A y B, son independientes cuando la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. Ahora se pueden explicar por qué lo he puesto en este orden, porque justamente cuando hemos definido anteriormente probabilidad condicional, en este caso, la ocurrencia de B me estaba afectando a A. Bueno, en definitiva, a través de esta fórmula, yo voy a poder saber si los eventos son independientes o si son condicionales. Entonces, ¿cómo voy a ver yo si la ocurrencia de uno no me afecta a la ocurrencia del otro? De la siguiente manera. Cuando la probabilidad condicional del evento A sobre algún otro evento, ¿sí?, que ya ocurrió, es igual a la misma probabilidad del evento A. Entonces, fíjense que no me está afectando en este cociente la ocurrencia de un evento anterior. O sea, no me está modificando en ese cociente que haya ocurrido este evento anterior. Y también se tiene que verificar que la ocurrencia
del otro evento no sea modificada por el evento que estaba analizando anteriormente. Por lo tanto, tiene que ser igual Entonces, si no me afecta, muevo un cachito la formulita esta. Si la probabilidad de A, sabiendo que ocurrió B, es igual a la probabilidad de A, fíjense que, haciendo un pasaje de términos acá, me va a quedar que la probabilidad de A por la probabilidad de B es igual a la intersección, perdona, es igual a la probabilidad de la intersección. Que es justamente a lo que llego acá en esta expresión. Entonces, cuando dos eventos son independientes, cuando uno no afecta la ocurrencia del otro, cuando yo verifico que la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades de cada uno de sus eventos. Entonces, en base a la probabilidad condicional y a la definición de independencia, podemos estar deduciendo o enunciando la ley multiplicativa de la probabilidad, que no es nada más ni nada menos que eso que les mencionaba anteriormente. Sabemos que la intersección es conmutativa. A intersección con B es igual a B con intersección con A. Entonces vamos a despejar la probabilidad de la intersección a partir de la probabilidad condicional. Entonces, de cualquiera de las dos condicionalidades que podemos plantear entre esos dos eventos, llegamos que la probabilidad de la intersección es igual al producto de las probabilidades de cada uno de esos eventos. Y por último, así ya no los torturo más. Luego de esto viene algo un poquito más divertido. ¿Cómo veo yo a través de la condicionalidad o de la probabilidad condicional si dos eventos A y B son independientes? Bueno, comprobando que el producto de las probabilidades es igual a la probabilidad de la intersección de esos dos eventos. Pequeñas formulitas donde simplemente acá
hay pasos algebraicos en base a lo que ya se definió anteriormente. A la no ocurrencia, por lo tanto, puedo cancelar estas probabilidades, dándome como resultado solamente la probabilidad del evento que estoy buscando. Estamos hasta aquí, aunque sea más o menos, ¿sí? Lo que viene ahora es un pequeño ejemplito para tratar de mostrar todas estas definiciones. Y por supuesto, este ejemplito, más todo el estudio que ustedes le van a dedicar, van a hacer que comprendan íntegramente estos conceptos que he estado tratando de transmitirles. Entonces veamos rápidamente, en los últimos minutos, esta cuestión de condicionalidad mutuamente excluyentes y bueno, todas estas cuestiones que hemos estado hablando y charlando hasta el momento. Entonces, ¿el experimento cuál es? Lanzar un dado. ¿Cuál es el espacio muestral del dado? Ya lo dijimos hace un ratito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Definimos en este caso al evento A como que el dado salga 3. Y al evento E como que cuando yo lanzo el dado salga un número impar. ¿Cuáles son los números impares? 1, 3, 5. O sea que la cardinalidad del evento A es igual a 1. La cardinalidad del evento B, perdón, del evento E es 3. Hay un elemento en común. ¿Cuál es? El 3. Por lo tanto, hay intersección. La intersección entre A y E no es vacía. Entonces podemos decir que estos eventos no son mutuamente excluyentes. Entonces, cuando nosotros lanzamos el dado, queremos saber cuál es la probabilidad de obtener un 3, sabiendo que el número que ya se obtuvo es un número impar. Entonces, la probabilidad de A, ¿cuánto es? Cardinalidad de A, 1 sobre la cardinalidad del omega, 1/6. La cardinalidad del evento E, ¿cuánto es? Cardinalidad de E, 3. Cardinalidad de omega, 6. 3/6.
La probabilidad de la intersección, ¿cuánto es? Cardinalidad de la intersección 1 sobre los 6 posibles, un sexto. ¿Sí? Bien. Entonces, la probabilidad de A, sabiendo, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 3? Sabiendo que el número que se obtuvo es impar, pertenece a E. ¿A qué va a ser igual? Y es igual a la intersección sobre lo que ya ocurrió. Entonces, fíjense, restrinjo el dominio. ¿Cómo lo restrinjo? Ya no me fijo en los 6 valores del dado. Solamente me fijo en los 3 impares. Por eso es la totalidad. De esa totalidad, ¿cuántos son los que estoy buscando? Y es la intersección en este caso. Un sexto sobre 3 sextos. Bueno, operen algebraicamente y fíjense que la probabilidad de obtener un 3 sabiendo que lo que se obtuvo es un número impar es igual a un tercio. Bueno, un ejemplito un poquito trivial. Medio que no le pueden encontrar sentido, pero si vamos a este ejemplito, ahora lo podemos ver un poquito mejor. Un ejemplito un poquito más complejo, ¿sí? O un poco más de la vida cotidiana. Entonces, vamos a una cierta ciudad y nos damos con esa distribución entre hombres y mujeres. Fíjense que el 50% de mujeres, ¿cuánto es? Serían 4.000 hombres y 4.000 mujeres. Ah, perfecto, bien, bien. Entonces, tenemos 4.000 hombres y 4.000 mujeres. ¿Qué más dice? El 20% de las mujeres, ¿cuánto es el 20% de las mujeres? 800. Bien, 800. 800 mujeres, ¿qué les pasa? Están sin trabajo. ¿Y cuántas tienen trabajo? 3.200. 3.200, lo que me faltan para los 4.000. Perfecto, bien. El 5% de los hombres, ¿cuánto es? 200 sería. 200, exactamente. Entonces, 200 hombres están sin trabajo. ¿Y cuántos tienen trabajo? 3.800. 3.800, exactamente. Bien. Entonces, ahí tenemos una distribución que lo podemos plantear con un diagramita de árbol y podemos tener una idea de qué está pasando en esa ciudad, cuántos trabajan y cuántos no, cuántos son varones y cuántos son mujeres. Fíjense, lo que les decía hace un ratito. Acá tengo dos características. Por un lado, el sexo, y por el otro lado, si tiene o no tiene trabajo. Son dos características que puedo estar relacionando.
Entonces, yo voy a esa ciudad y elijo al azar una persona. Y quiero saber cuál es la probabilidad de que esa persona seleccionada sea una mujer, un hombre, una mujer, sabiendo que tiene trabajo. Un desempleado, o sea, alguien que no tiene trabajo, sabiendo que es un hombre. O alguien que está empleado, sabiendo que es mujer. Disculpe, profe, ¿C y E no serían lo mismo? ¿Cuál es? C y E. C y E. Fíjese. Veamos por esa parte de restricción del dominio, de limitación del dominio. Dentro de la ciudad, en el punto C, yo saco primero todos los que tienen empleo, todos los que están trabajando. Y dentro de ellos, quiero saber la probabilidad de que sea mujer. En cambio, en el punto E, ¿cómo hago? Claro, Claro, es al revés. Saco primero todas las mujeres y dentro de las mujeres quiero saber si está empleada o no está empleada. Bien. Entonces, ¿qué hago? Como tengo esas dos características, las saco en eventos. Mujer por un lado, hombre por otro, desempleado por otro, empleado por otro. Y con ello, bueno, puedo armar ese diagramita de árbol que le estaba diciendo o una tablita de doble entrada. El total de la ciudad, acá está, 8.000. Mujeres 4.000, hombres 4.000. 4.000 y 4.000, 8.000. De las 4.000 mujeres, 800, ¿sí? Son los valores que ustedes me dieron, están desempleadas. Y 3.200 tienen trabajo. De los varones, 5%, 200 están desempleados y 3.800 tienen trabajo. 800 más 200, 1.000. 3.200 más 3.800 me da 7.000. 7.000 más 1.000, 8.000. O sea, fíjense que acá tengo cada uno de los eventos, como lo he definido anteriormente, y acá tengo el vínculo de cada uno. Mujer desempleado 800, mujer empleada 3.200. Hombre desempleado 200, hombre empleado 3.800. O sea, estos 200 tienen dos características. Estos 3.800 tienen otras dos características. Fíjense que acá estoy calculando la probabilidad de cada uno de los eventos, pero en referencia al espacio muestral. El espacio muestral, 1. 0,5 y 0,5. 0,875, 0,125,
0025, 0104 y 0475. Entonces, fíjense, la probabilidad de M, de que sea mujer, ¿cuánto es? 0,5. Lo mismo, la probabilidad de que sea hombre, la probabilidad de que esté empleado, 0,875. Acá está. La probabilidad de desempleado, 0,125. Bueno, y ahora empiezo a calcular las probabilidades condicionales. ¿Cuál era el que decía que era igual? Mujer dado que está empleado. Mujer dado que tiene empleo. La intersección sobre los empleados, 0,4571. ¿Y el otro cuál era? Empleado dado que es mujer. Acá está, esto. 0,4 sobre 0,5 me da 0,8. Hay una diferencia, ¿no? Sí. Justamente porque yo restringo el dominio, o sea, de antemano separo por un lado a las mujeres, en un caso, y en otro caso separo a los empleados. Y como los valores de empleados y desempleados, y mujeres y varones, no son iguales, fíjense, 4.000 y 4.000, 7.000 y 1.000. Entonces nunca me pueden dar iguales. Entonces, acá calculé la probabilidad de los eventos dependientes. Entonces, para probar si los eventos son independientes, ¿qué tengo que hacer? Ver si el producto es igual, el producto de las probabilidades es igual a la probabilidad de la intersección. Fíjense, en casi ninguno coincide. Entonces, si tomamos los pares de eventos, mujer empleada, desempleado hombre, mujer desempleada y empleado hombre, ninguno de estos pares de eventos Profe, disculpe, son y para calcularlo, ¿de dónde sacó el dato de la intersección? Si justamente no cumplen, perdón, si son dependientes. bien. Acá está. Ah, claro, ahí está, pero sí, listo. Ya está, ya entendí, profe, claro. Ahí está. Bien, bien, perfecto. Bien. Bueno. 11, casi 26, pasadita ya. Bueno. En honor a los que se tienen que ir de viaje, lo único que me queda es la generalización, ¿sí? O la ley general de la multiplicativa para n eventos. Porque en este momento lo hemos visto únicamente para 2. Pero lo dejamos hasta acá y la clase que viene, el viernes que viene, arrancamos viendo esta ley general con un ejemplito para que la bajemos así como el de recién, que ese cuando me dijo, profe, ya la vi, listo, eso me encantó. Porque ahí se ve que se alinearon los planetas. Entonces, por favor,
para el día de mañana, ¿sí? Dentro de media hora, que lo pasen muy feliz, festejen todo lo que son trabajadores,